¿Qué jugadores me han sorprendido más con Hansi Flick? ¿A quién ficharía yo para este Fútbol Club Barcelona? ¿Dónde veo el futuro de Lamine Yamal? Todo esto y mucho más en un nuevo Pregunta Blaya. Empezamos. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Qué mejor forma que hacer un preguntas y respuestas, un Pregunta Blaya, que luciendo esta camiseta tan bonita de Gambia. Una camiseta que podéis escoger en su web, que os voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace para que consultéis todo lo que tienen, que es precioso. Y si queréis participar en un sorteo para que os toque algo tan chulo como esto, con este naranjito culé, podéis optar a ello comentando en el vídeo. Así que ya lo sabéis, no perdáis la oportunidad. Hoy tenemos un Pregunta Blaya, como cada X viernes, para comentar algunas de vuestras dudas, tanto a través de YouTube como de mi cuenta de Twitter, donde me habéis lanzado más de 80 preguntas. Así que pido comprensión porque muchos vais a quedar fuera, pero intento elegir preguntas variadas para que los que estáis viendo este vídeo disfrutéis lo más posible. Y creo que hoy ha quedado una sección bastante interesante porque hay distintas cuestiones que engloban puntos bastante diferentes. Así que, sin más dilación, empezamos con la primera pregunta. Esta me gusta mucho porque me pregunta qué canterano va a ser el siguiente fichaje de Hansi Flick. Y yo creo que es muy pertinente porque la pasada temporada, cuando en el mes de mayo se anunció la llegada del técnico alemán, todos pensábamos qué es lo que iba a suceder con la cantera, qué jugadores podían promocionarse. Nos sorprendió Hansi Flick dándole la oportunidad a Marc Barnal, que es verdad que ya estaba preparado porque había cuajado una gran temporada en el filial, pero no imaginábamos, o por lo menos yo no lo hacía, que fuese a ser el titular hasta su lesión. También Marc Casado o Gerard Martín, jugadores que estaban en el filial, tuvieron y están teniendo un peso muy importante en este Fútbol Club Barcelona. Para la próxima temporada es verdad que todavía cuesta poder elegir algún nombre, porque además tenemos que ver qué jugadores se va a llevar en pretemporada y cómo va todo, porque al final esto es siempre lo que va a marcar las diferencias. Pero si me tengo que mojar hoy, a pocos días de empezar el mes de abril, os diría que para mí el jugador que puede ser ese siguiente fichaje es el de Jofre Torrents. ¿Y por qué digo el de Jofre Torrents? Porque creo que hay nombres como el de Toni Fernández, por ejemplo, o el del propio Kim Junyent, ojo con Kim Junyent, que le voy a dedicar un vídeo aquí en el canal, que están rindiendo a un nivel muy alto, uno en el filial, el otro en el juvenil A, pero es verdad que esa zona está más saturada. Está Fermín, está Gavi, está también evidentemente Dani Olmo, y me cuesta más ver esos minutos o quizás que tengan ese impacto, aunque evidentemente todo puede ser. Pero creo que en el lateral izquierdo es verdad que está Gerard Martín, pero creo que Jofre puede gustarle mucho a Hansi Flick. Hablamos de un jugador que ya dediqué un vídeo que os voy a dejar por aquí, un vídeo en el que analicé todas las virtudes de este futbolista, y me parece un tipo de lateral distinto a Alejandro Balde, con una capacidad también de conducción, de superar líneas potente. Quizás no es tan exuberante en lo físico, pero sí creo que es un futbolista que tiene más capacidad para jugar lejos, para mirar a los alejados, y en definitiva un complemento muy interesante. Además hablamos de un chaval del 2007, la edad de los Cubarsí, de los Lamine, de los Barnal, muy joven todavía, y que de hacer pretemporada y estar bien, ojo, no tengamos sorpresa con ese nuevo lateral que yo creo que tiene potencial para llegar a la primera plantilla. Pregunta muy interesante porque creo que es un tema de actualidad, aunque no lo parezca, que es cómo va a gestionar Hansi Flick la portería cuando regrese Marc-André ter Stegen, porque según las últimas informaciones el portero alemán ya está haciendo parte del trabajo grupal, por lo tanto está cada vez más cerca de su posible regreso, y lo más lógico es que antes de que acabase la temporada, pues ter Stegen ya estuviese disponible las próximas semanas para competir. Yo voy a ser muy contundente, Chesney es el portero del Barça, punto y final. Yo creo que ter Stegen no tiene que jugar este año partidos importantes. ¿Por qué? Desde que está el portero polaco, el Barça todavía no ha perdido. Es que el Barça todavía no ha perdido ni un solo partido. Me parece una barbaridad de dato. Desde el 21 de diciembre, última derrota ante el Atlético de Madrid, el Barça solo ha sumado 3 empates ante Atalanta, ante Getafe y ante Atlético en Copa. 2 de esos empates no tienen implicación en la competición, porque el Barça se clasificó igualmente como segundo de grupo y el Barça ha pasado a la final de Copa. Es decir, solo el empate en Liga como resultado realmente perjudicial para el FC Barcelona. Y está demostrando además mucha capacidad de concentración, está sumando mucho con el balón en los pies, está transmitiendo mucha seguridad, y creo que se ha merecido el portero polaco ser el titular. Creo que además con una lesión como la que sufrió ter Stegen, con las dudas de cómo puede volver, lanzarlo ahora en medio de estas 3 competiciones me parecía, yo creo que un error desde mi humilde opinión. Evidentemente Hansi Flick sabe muchísimo más que todos los que estamos aquí, el cuerpo técnico va a saber cómo está Marc-André ter Stegen, pero creo que también por una cuestión de
respetar lo que ha hecho el portero polaco, pues yo creo que Szczęsny tiene que ser el titular de aquí hasta que termine la temporada, porque más allá de que pierda o no algún otro partido, que el Barça seguramente lo va a perder, sería muy extraño, vamos, es que sería alucinante que el Barça no perdiese ningún otro partido en lo que queda de temporada. El rendimiento está siendo muy alto y es una cuestión de respetar lo que ya ha hecho este portero, que además creo, como os dije en el vídeo que tenéis por aquí, que me parece que está ofreciendo un rendimiento que no se veía en la portería del Barça desde hace cierto tiempo. Me gusta mucho esta pregunta, mucho, porque es uno de los nombres que os quería traer aquí en el canal. Ahora cuando vayan avanzando las semanas, porque creo que ahora no es momento de hablar de futuribles, ya que el Barça está inmerso en 3 competiciones y todavía, por lo tanto, el tema es la redondita, la pelotita, lo que vaya a suceder o no en lo que queda de temporada, pero sí que es un nombre, el de Hugo Ekitike, que quería traeros porque pienso que es el nombre, no sé si low cost, pero sí más barato que un Alexander Isak, que podría ser muy interesante. A mí me parece un jugador que todo lo que le puedo ver en esta temporada en el Eintracht de Frankfurt, le estoy viendo bastante, me está gustando muchísimo. Me lo contó Albert Moren, me dijo, ostras, échale un ojo, sabía quién era, del PSG, pero la verdad no lo había visto en profundidad. Y Albert Moren, el gran EUMD, me comentó que le mirase con detenimiento. Es lo que hice y la verdad que ya se lo he dicho muchas veces, me he hecho pesado, me está encantando. Jugador muy hábil con la pelota, con regate, un 9 de esos que tiene capacidad para asociarse, muy alto, es decir, físicamente recuerda mucho a Isak, piernas muy largas, muy delgadito, fino, jugador potente, rápido. Creo que tiene todavía mucho margen de mejora. Hablamos de un jugador nacido en el año 2002, por lo tanto todavía joven para ser un delantero centro, pero creo que es un muy buen futbolista que tiene capacidad o potencial para ser algo importante, pero evidentemente está la duda, ¿no?, de dar el salto del Eintracht a un equipo más grande. Fijaos el caso, por ejemplo, de Kolo Muani, que hizo una temporada brillante, pero en el PSG no terminó de tener ese rendimiento y ahora en la Juve parece que vuelve a recuperar un poco ese pozo. Pero dicho esto, voy a traeros un vídeo de Hugo Ekitike cuando termine la temporada, cuando vaya avanzando el final de temporada, y os pido que estéis atentos. Pero ya os avanzo, spoiler, que a mí es un jugador que me gusta y que me parece una alternativa interesante a la posición de delantero centro. Esta pregunta me encanta porque nos dice cuáles son los jugadores con los que más sorprendido estoy de la evolución con Hansi Flick y cuáles que esperaba un poquito más quizás bajo el manto del técnico alemán. Creo que es muy interesante porque es verdad que todavía la temporada está en juego y queda partidos importantes, por lo tanto esto puede cambiar, pero sí tengo claro algunos de los que, por ejemplo, más. Creo que uno de los nombres importantes es el de Alejandro Balde. De hecho, no sé si os acordáis, los que ya sois habituales en el canal, pero uno de mis primeros vídeos que hice cuando empecé el canal hace casi un año fue 5 jugadores que creía que iban a mejorar bastante con Hansi Flick, y uno de los nombres que decía era Alejandro Balde, y creo que después de un inicio un poco dubitativo, un poco en el que parecía que le estaba costando arrancar, yo creo que lógico, después de esa lesión, está jugando a un gran nivel. Es decir, el 2025 de Balde está siendo brutal, brutalísimo el 2025 de Balde, demostrando su mejora con balón, en la toma de decisiones, su mayor peso en fases de presión del rival para superar esas líneas, defensivamente está bastante concentrado. Creo que Balde es uno de esos nombres. El otro creo que tenemos que ser con Rafinha. O sea, yo creo que ahí no hay ningún tipo de duda que Rafinha es un jugador que, más allá de que ese no estaba en mis 5 nombres, más allá de que yo esperaba un Rafinha a buen nivel, no esperaba esa barbaridad de números de Rafinha, un jugador que va a producir 50 goles en esta temporada, que es una locura el dato. O sea, es un dato impactante de los mejores 9 del mundo, de los jugadores con más capacidad goleadora. Hablamos de un número de Cristiano, de Messi en sus tiempos, ¿no? De hace ya un tiempo, un número de Mbappé en el PSG también, jugador de 50 goles por temporada. Eso es lo que está siendo Rafinha. Yo creo que nadie lo esperaba y sobre todo él mismo lo ha reconocido, ¿no?, que tenía dudas de si seguir o no. Finalmente él quería convencer a Hansi Flick, vio que entrenando a ese nivel se iba a quedar y yo creo que Flick le ha recompensado, diríamos, dándole mucho espacio y libertad para que luzca su mejor nivel. Y voy a dar un tercer nombre, y no voy a meter a Pedri, porque yo os voy a decir que yo con Pedri veía que iba a dar a esto. Es decir, yo con Pedri no tenía dudas. Sé que puede sonar ahora quizás que había gente que dudase, pero yo con Pedri sé que el único punto que lo separa es la continuidad. Si Pedri no se lesiona, es esto. Ahora, evidentemente, alrededor tiene un equipo que está funcionando, pero Pedri para mí, en esencia, es ese jugador. Con el que sí voy a ir es otro delantero y es Ferran Torres. Creo que Ferran... Flick, es verdad que Xavi ya lo metía de 9, es verdad que él ya en el Manchester City había jugado de 9, que en la selección española también, es decir, no es una posición que sea nueva ni muchísimo menos. De hecho, yo cuando el Barça lo ficha comenté que a mí me gustaba más de 9 que no tanto en banda, y eso ya hace unos cuantos años, pero sí creo que Hansi Flick le ha logrado construir un alrededor que potencia las virtudes
del valenciano, ¿no? Más enfocado en la profundidad, dándole socios, sobre todo con Lamine Yamal, más centradito también para que tenga ese pase directo, dándole mucha confianza. Un jugador que empezó mal la temporada, que parecía que no terminaba de rendir y que lleva ya también un 2025 absolutamente espectacular, ya un final de 2024 muy bueno, y creo que a ese nivel Ferran es un lujo en la plantilla. Por lo tanto, me voy a quedar con estos tres y voy a añadir el de Eric. Voy a añadir el de Eric García porque podría añadir el de Marc Casado, pero me quedo con el de Eric porque con el de Eric se rumoreaba una posible marcha. Incluso en el mercado invernal se decía, bueno, a ver qué salida le encuentra al Barça a Eric García, y creo que ahora ya nadie duda de que tiene que ser un jugador de plantilla. Yo siempre he sido mucho de Eric García porque me parece un futbolista que tiene esa capacidad adaptativa a distintos contextos, que siempre va a favorecer que el Barça tenga dominio, porque su capacidad pasadora, su inteligencia táctica son muy elevadas. Es un jugador de rol, es un jugador del Barça, de la cantera, por lo que va a tener ese sentimiento de pertenencia también, que es importante, y va a sumar siempre sea donde sea. Así que me alegro mucho, pero el rendimiento que le está sacando Flick de mediocentro no lo vi venir. Y quizás menos voy a dar el nombre de Ronald Araujo. Creo que Araujo es verdad que ha estado lesionado, es verdad. Ojo, no estoy criticando a Ronald Araujo, pero sí es verdad que me esperaba que al regresar tuviese más impacto. Creo que todavía le está costando adaptarse a ese estilo. Ha tenido muy buenos partidos, los dos ante el Benfica me parecieron buenísimos de Ronald Araujo. Yo confío mucho en el uruguayo, pero me esperaba quizás todavía un pelín más de Araujo. Me cuesta encontrar otros nombres, la verdad, Creo que es difícil encontrar esos nombres, porque es verdad que no hay otros jugadores que pensase que iban a dar más. Por ejemplo, nombres como Pablo Torre o Héctor Ford, que es verdad que no están siendo muy importantes. Tampoco pensaba que con Flick fuesen a ser la quinta maravilla en esta temporada. Por lo tanto, creo que no hay nombres que me hayan sorprendido en ese sentido. Así que me voy a quedar solo con el de Araujo y con asteriscos, No significa que no me esté gustando, sino que todavía, porque lo valoro mucho, espero más. Me pregunta Carlos por Ferran Torres. ¿Qué tiene que hacer el Barça en la posición de 9? ¿Es necesario, me pregunta, fichar a un suplente Lewandowski? Es que yo creo que... No te enfades, Carlos, pero está la pregunta mal formulada. Yo creo que el Barça no tiene que fichar a un suplente de Lewandowski, sino al 9 titular post-Lewandowski. Una cosa es que tú adelantes ese fichaje ya la próxima temporada y digas, mira, vamos a fichar a este delantero porque es que si no lo fichamos ya en 2025, en 2026 va a ser imposible y por tanto traemos a un 9. Yo creo que el Barça tiene que fichar ya a un delantero titular. Yo pienso que Ferran me encaja muchísimo en ese rol que está teniendo ahora. Yo no lo veo como el 9 titular del Barça porque creo que él es un jugador que mentalmente tiene altibajos, que es un futbolista que tiende a la irregularidad en sus cifras, en sus momentos de forma, y el Barça necesita un martillo pilón que esté ahí asegurándote 30 goles por temporada, y creo que el Barça tiene que ir al mercado, porque me parece que es donde tiene ese margen de mejora que le va a permitir ser todavía más demoledor en muchos contextos. Y muchos me diréis, pero si el Barça está marcando un porrón de goles, y es verdad, pero ya no solo hablo del impacto en el marcador, sino de liberar espacios para que Lamine Yamal todavía sea mejor, para que Pedri todavía pese más, para que el extremo izquierdo, en este caso Rafinha, todavía tenga más zonas de maniobra y para, en definitiva, hacer crecer este proyecto. Me pregunta el modelo cuál será el siguiente paso en la evolución del Barça de Hansi Flick, que es un equipo como la mayoría que están en constante evolución, que van añadiendo matices, como todos los buenos equipos no se pueden ser conformistas, y me habla de Lamine Yamal por dentro, de Ferran titular, de la defensa con balón, de un bloque medio bajo. Yo creo que el Barça, ya llegados a este punto de la temporada, no veo grandes modificaciones, honestamente. Creo que una de las claves del Barça de Flick es que ha ido evolucionando en función de las piezas que ha tenido. Es decir, estamos viendo a un Barça más controlador en los últimos 2 meses porque Frenkie de Jong está teniendo más peso. Y Frenkie de Jong es un jugador de retención, de volumen alto de intervenciones. Eso, sumado a Pedri, hace que el Barça todavía tenga más capacidad de control, de dominio. Creo que, por lo que hemos ido viendo, el Barça no va a defender más bajo, es decir, no va a ser su elección. Si, como pasa ante el Atlético de Madrid, pues el rival te está obligando, creo que sí se verá más defensa cerca del área, pero era un contexto donde el Barça era una vuelta a una eliminatoria, estaba por delante, jugabas fuera. Yo creo que ahí hay muchos matices interesantes que no pueden ser tomados en cuenta como, diríamos, norma general. Yo no veo, honestamente, grandes cambios, porque creo que Lewandowski en los días más importantes de Champions va a ser el titular, a no ser que nos sorprenda Hansi Flick. De momento en Copa es verdad que le ha dado la titularidad a Ferran Torres. Veremos en la final ante el Real Madrid, habrá tiempo para hablar si Ferran va a ser también ese titular. Algo que a mí me parecería, honestamente, correcto, coherente, interesante, ¿no? El 9 de Copa que sea Ferran Torres. Veremos un poco la evolución, pero yo honestamente, de cara a esta temporada no espero grandes cambios. Si ya de cara a la siguiente, luego ya tendremos tiempo de hablar qué matices puede añadir el Barça de Flick, pero a corto plazo creo que quizás un punto más de control todavía le iría mejor al Barça, pero es algo que ya se ha ido mostrando y que veremos ante el Dortmund, porque es un rival complicado, si se puede acentuar. Me pregunta un ranking de posiciones a reforzar y por qué.
que las ordene de, creo que más importante o más urgente a reforzar a menos urgente. Creo que la más urgente para mí a reforzar es la delantera. ¿Por qué? Porque el Barça a día de hoy tiene 4 delanteros. Tienes a Lewandowski, Rafinha, Lamine y Ferran. Son 4 delanteros que además no tienes a ninguno que te pueda hacer realmente la función de extremo izquierdo más abierto, un extremo que te ofrezca alternativa. Rafinha y Ferran son 2 jugadores diferentes, pero que tienen esa tendencia a ir hacia adentro. Lewandowski es un 9 puro y Lamine Yamal puede ser que vaya ocupando distintas zonas, luego hablaremos de él, pero es un extremo a día de hoy en banda derecha. Por lo tanto, yo creo que ahí el Barça necesita un delantero que le ofrezca cosas distintas, que no suponga un problema enorme e insalvable, una lesión de 1 o 2 meses de uno de los 3 de arriba, sobre todo de Rafinha o de Lewandowski. Sobre todo de Rafinha, porque yo creo que una lesión de Rafinha a día de hoy te deja seco, deja al Barça muy seco, y creo que el Barça ahí tiene que reforzarse con un futbolista, un atacante, sea un 9 que pueda caer a banda, sea un extremo que pueda hacer distintas cosas, me da igual, porque creo que el Barça arriba necesita talento y jugadores diferenciales para mejorar la plantilla. En segunda posición te diría en la posición de lateral diestro, creo que el Barça ahí necesita invertir. Tienes a Jules Koundé y ya, porque está viendo que Héctor Ford no está contando y que no se está fiando demasiado de él, por lo que sea, esta temporada, y el Barça tiene ahí que invertir. Y me parece que la tercera es la portería. Creo que el Barça, ya pensando en el largo plazo, necesita un portero. Creo que ahí el Barça tiene que hacer una inversión. Veremos si Chesney termina renovando un año. A lo mejor con Ter Stegen, Chesney, tienes ahí 2 porteros de nivel con los que puedes tirar, pero sí pienso que si me dan a elegir, es una de las opciones que yo elegiría reforzar, pero no la más prioritaria. Y como cuarta te diría el eje de la defensa, un central joven, un central que aporte ya largo plazo, porque tienes a Araujo en esa edad en la que todavía está por explotar definitivamente, y que incluso si te llega una buena oferta puede ser una venta. Tienes a Íñigo veterano, tienes a Cubarsí muy joven. Me falta ese punto, ¿no?, de central, que con Cubarsí para los próximos años el club pueda tener ahí una pareja sólida, una pareja apta. Veremos. Creo que es la última opción porque Araujo tiene estatus de titular, porque todavía está Íñigo a gran rendimiento y porque también está la Masía con Evan Cospo, etcétera. Pero sí creo que es la cuarta opción donde no ficharía nada, es en el centro del campo. Me preguntan por la evolución de Lamine, si es posible que vaya a ser esa versión jugando por dentro. Para mí aquí hay 2 puntos. El primero, no sé si os acordáis, los que ya sois habituales en el canal, yo a inicios de temporada repasé línea por línea la plantilla, lo que esperaba de cada jugador y de cada línea del campo. Y de Lamine dije que yo que pensaba que iba a llegar a los 20-20 goles, 20 asistencias. Y muchos me dijisteis, frena. Está a una asistencia de las 20 y está a pocos goles, 6-7 creo que son, de esos 20 goles. Ojo, porque puede llegar. Y eso que hemos hablado de los problemas de Lamine con el gol. Imaginaos si no tuviese esos problemas, hablaríamos ya de los 25 ya o 20 que ya habría llegado hoy. Por lo tanto, creo que Lamine Yamal es un futbolista que se está viendo que tiene tanto talento, es tan divertido, es un jugador tan inteligente que su evolución, la más lógica, es que vaya yendo de banda hacia adentro. ¿Cuándo? Dependerá de muchas cosas, dependerá del propio futbolista, lo más importante evidentemente, dependerá también del equipo, cómo se vaya perfilando, y sobre todo, como Lamine es el mejor, el Barça tendrá que trabajar en función de esto, un poco como hizo el Barça de Pep con Messi, es decir, vamos a pensar nuestros fichajes en función de Messi. No para contentarle, que también en parte, sino para ver cómo podemos potenciar al genio, en este caso Lamine. El Barça tendrá que actuar en consecuencia. Creo que Lamine no tiene ni tendrá nunca la potencia, la velocidad punta de Leo Messi, eso no lo va a tener, eso hacía Messi en espacios reducidos, entre líneas, una bomba atómica, era un jugador absolutamente decisivo porque cada balón a 40 metros el rival lo percibía como ocasión, y eso no ha pasado nunca en la historia del deporte, por lo menos en el fútbol moderno, que un jugador a 40 metros tenga esa amenaza desde el pase, ojo, desde el pase y la conducción, las 3 amenazas, y yo creo que Lamine no tiene esa velocidad, no la va a tener, pero sí desde el pase, desde el regate, desde ese desborde, esa finta, puede amenazar de forma parecida. Veremos la evolución, pero yo creo que su futuro, como he dicho algunas veces, pasa por dentro. Uno de los grandes usuarios y miembros del canal, ya sabéis que podéis apoyarme siendo miembros si os gusta el contenido, si queréis que esto siga creciendo a nivel económico, tenéis aquí en el enlace de descripción la opción de ser miembros del canal, como el amigo BigJim26, que es uno de los habituales, uno de los grandes usuarios, grandes habituales de este canal, para apoyar el contenido. Me pregunta: ¿qué fichaje haría por línea que subiese el rendimiento? Buena pregunta. Mira, yo en defensa me quedaría con un lateral diestro. Me gusta el de Ratiu, os lo traje hace poco aquí en el canal. También me gusta otro tipo de laterales. Uno que se llama Martín Fernández, futbolista del Porto, lateral diestro. Os voy a traer un vídeo. Muy, muy buen jugador este chaval joven, 2006, portugués, lateral diestro. Muy interesante. Centro del campo. Yo honestamente no ficharía nada. Honestamente, no creo que haya nada asequible realmente que puedas fichar para mejorar, y en la delantera yo iría con Alexander Isak, pero como es muy difícil, imposible a nivel económico, Nico Williams. Creo que estos serían mis fichajes así, sin pensar mucho, a grosso modo. Ya os traeré, habrá vídeos
de todo, una vez vaya avanzando la temporada, vaya finalizando todo, pero así a grosso modo, sin pensar demasiado, estos son mis nombres. Espero que os haya gustado el vídeo, como siempre os digo, me ayudáis muchísimo dejándole un me gusta al vídeo, dándole apoyo, comentando para participar en el sorteo, compartiéndolo, en definitiva, para que la familia siga creciendo, que lo paso muy bien con vosotros. Gracias por estar aquí una vez más, nos vemos mañana con las notas del Barça, mañana Barça-Betis, notas del partido, y el lunes, como siempre, la lupa del que esperemos que sea un gran partido de fútbol.